Seguimos en su programa. El país en blanco, el país en blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, haciendo un análisis basado en lo que podría ser la estrategia de la oposición política para las elecciones del mes de mayo, elecciones congresuales y presidenciales de este año 2024. Yo creo que el principal punto que la oposición debe analizar ya a partir de estas elecciones municipales y de esa derrota aplastante que le propositara o que le propinó el PRM y el gobierno a la oposición, es digno de que la oposición analice. Los primero es, según mi punto de vista, de una manera politológicamente, que la oposición debe estar unida. La oposición debe estar unida, debe de ponerse de acuerdo con una alianza formal, segura, sin traición como la que hubo en las elecciones municipales dentro de la misma oposición, para que de esta forma puedan hacer una fuerza unida y puedan competir con el gobierno. Eso es lo primero. Si tenemos unas elecciones congresuales y presidenciales con la oposición dividida, no hay forma de que el presidente Luis Abinader y el PRM pierdan las elecciones de mayo, por la situación que ya con esta victoria que tuvo el PRM, una gran parte de la población entiende que ya por haber sucedido esta derrota aplastante hacia la oposición, ya las elecciones de mayo serían siendo de igual forma. Son elecciones totalmente diferentes. Aún ya el gobierno marcó una percepción, aún sea como había manifestado la oposición, a través de los recursos del Estado, el dinero del pueblo, invirtiéndolo en campaña para aplastar a la oposición, pero ya hay una percepción marcada, y es que el PRM barrió a la oposición. Entonces, a raíz de estas circunstancias de cómo ocurrieron estas elecciones municipales, ya la oposición tiene que cambiar la forma con una estrategia diferente para poder enfrentar al gobierno. Y decía que lo primero es con una oposición totalmente unida, unificada, en una misma trayectoria y una misma dirección. Y esa es la realidad. Esa es la realidad.
ya el PRM pudo demostrar que sí, que tiene capacidad para compra de votos, compra de cédula, compra de dirigentes políticos, del uso de los recursos del Estado, que nunca se había visto tan discriminadamente y descaradamente al mismo tiempo, como el gobierno tenía el dinero por caja en las elecciones municipales para de esta forma comprar cédulas, votos y aplastar a la oposición, tal como ocurrió. Entonces, ya con esta situación le demuestra a la oposición de que deben cambiar la estrategia, de que deben estar unidos para fortalecer la alianza y de esta forma poder tener competencia con el gobierno. Porque para nadie es un secreto que la misma oposición, si se mantiene unida, ya ahí hay una situación diferente, porque la sociedad no sabe de qué lado estaría la victoria con una oposición unida, fuerte y vigorosa, y todos trabajando en una misma dirección. Esa es la realidad, porque son elecciones muy diferentes. Las presidenciales y las municipales, siempre en las elecciones municipales hay una cantidad importante de gente que no va a votar porque entiende que no tiene importancia ir a votar por un gobierno local, que en este caso es su alcalde en este caso, y no le importa eso. Entonces por eso vemos que se pierde el interés en estas elecciones municipales, llegando a un punto que más del 60% de la población no votó, se abstuvo de votar, y entonces vemos que los pocos que votaron, un número muy reducido de un 30% aproximadamente, entonces estos toman las decisiones y ponen a las autoridades, y esta es la realidad. Entonces, ya si la oposición está pensando en una segunda vuelta electoral, creo que no es tema para pensar en una segunda vuelta electoral. Creo que deben enfrentar al gobierno, pero desde ya con una unificación de candidatura en una misma trayectoria y un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ganar la presidencia de la República y tener una buena representación en el Congreso a través de estas elecciones. Entonces, creo que son determinantes estas elecciones del año 2024 para entonces de esta forma poder seguir avanzando. Esa es una realidad. Esta oposición totalmente dividida no va para ninguna parte. Deben estar unidos, deben estar trabajando todos en una misma dirección, porque el pueblo lo necesita. El pueblo lo necesita, y es una forma importante del gobierno de mantener a la oposición totalmente dividida, porque con una oposición dividida eso le garantiza el triunfo de 4 años más al presidente Luis Abinader, ya que es una situación muy preocupante, una desilusión muy marcada, donde ese casi más del 60% no votó y no tiene interés en votar, y hay que motivarlo para que vayan a votar en este mes de mayo. Y eso es parte de lo que debe hacer la oposición,
porque la oposición debe hacer su trabajo. Ahí pudimos ver la cantidad de partidos políticos, de los 10 partidos que sacaron más de 22,000 votos o más de 20,000, y ahí pudimos ver cómo partidos como la Fuerza Nacional Progresista ni siquiera se mantiene en este listado de 10 partidos, y eso es preocupante. Preocupante que una buena participación y una candidatura como lo es la de la Fuerza Nacional Progresista y no haya sacado un número importante. Pero ahí vemos que según los resultados de la Junta Central Electoral, ya hay más del 60% no participó en las elecciones municipales, y eso es algo que preocupa bastante, la abstención de esta cantidad de personas que no votó, pero que eso favorece al gobernante, y el de favorecer al gobernante ya esto le suma votos, y esa es la realidad. Y por eso vemos que en el discurso que pusiera el presidente Fernández el pasado día jueves de este mes, habla directamente de esta abstención, y esta abstención de que la sociedad no tiene interés en votar es algo preocupante por la situación de que es un número muy alto, de más de un 60%. Entonces, esa es una realidad. Entiendo que la oposición debe de cambiar la estrategia, de cambiar la forma de hacer campaña y hacer política, porque es una situación que no puede seguir sucediendo en nuestro país. Así es que la oposición debe estar unida, debe estar segura de qué es lo que quiere, porque es una situación que es peligrosa, y entonces al ser peligrosa, esto trae consigo muchas dificultades, discusiones en estas elecciones del próximo mes de mayo, elecciones presidenciales donde sí la gente se levanta temprano para ir a votar, por la situación de que la República Dominicana es un país presidencialista, y esa es una realidad que no se puede esconder en nuestro país. Así es que esperemos que esta expectativa de el discurso del presidente Luis Abinader para el próximo 27 de febrero es una situación que trae consigo presión para las demás organizaciones políticas de nuestro país. Así es que la suerte está echada. Vamos a esperar, vamos a ver la situación del pueblo dominicano y la oposición con relación a las elecciones del mes de mayo del 2024 en la República Dominicana.